Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente otro episodio de su podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues vamos a tocar un tema nada cómodo y nada agradable. ¿Por qué me refiero a que nada agradable? En esta ocasión quiero platicarles de la crisis del agua en la laguna. Mucho se habla del tema, pero poco se dice con precisión. Muchos sabemos que no tenemos agua en la casa a veces cuando abrimos la llave, y a eso se supedita lo que sabemos. No sabemos realmente lo que está pasando, no sabemos realmente por qué no tenemos agua o el por qué casi es... los laguneros sabemos cuando decimos no tomes agua de la llave. Sabemos a qué nos referimos. De esto es de lo que quiero platicarles en esta ocasión. La crisis del agua no es nueva. Esto viene ya desde hace mínimo 20 años. Lamentablemente, esto ocurre porque nuestro acuífero tiene un déficit muy grande y sobre todo porque se le extrae más agua de la que ingresa. Aquí algo que también tenemos que considerar es que es un problema no solamente de salud porque afecta al ser humano, sino también es de desarrollo y futuro. Desarrollo, ¿por qué? Porque las empresas o cualquier giro productivo necesita también del agua para poder establecerse y crecer. Y si no tenemos agua, la región no tiene futuro. Eso lo tenemos que tener muy presentes como ciudadanos y como laguneros. Es lo primero que tenemos que saber. En este episodio quiero ser un poquito más serio en cuanto a lo que vamos a analizar, para que podamos ver la magnitud del verdadero problema que estamos enfrentando. Y esto no es solamente decir, lo enfrentan las autoridades o lo enfrentan los productores agrícolas, ganaderos o los agricultores. No, esto lo enfrentamos todos, desde la ciudadanía hasta los empresarios y las autoridades. Porque sin agua, como les dije, no hay vida en una región. Los invitaré a que se quedaran hasta el final para que pudiéramos analizar la información que les voy a dar y más que todo que puedan ustedes reflexionar sobre lo que está pasando realmente aquí en la laguna. Les voy a leer un pequeño fragmento de lo que traigo preparado. La laguna depende principalmente del acuífero principal región lagunera. Ese acuífero tiene un déficit de alrededor de 570 millones de metros cúbicos al año. Eso significa que cada año se extrae mucho más agua de la que se recarga. En otras palabras, estamos gastando más de lo que entra a la cuenta y esa cuenta es nuestro único banco de agua. La explotación no es algo nuevo, es un problema estructural que se ha mantenido durante décadas y lo más grave es que seguimos bombeando a pesar de que el acuífero ya no se recupera. Si se fijan, son pocas palabras, pero para mí es muy importante que nos quede claro que el agua que tomamos o el agua con la que nos bañamos, el agua con la que hacemos nuestra vida diaria, se extrae de los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos es todo lo que está por abajo. Muchos que no conocen este tema, los mantos freáticos de la laguna están abatidos por mucho. Les estaré hablando que en los 60, 50 años se escarbaba para poder sacar agua 20, 30 metros y ahorita estamos por arriba de los 200 a 300 metros de profundidad de las tuberías para poder extraer agua. Al tener estas profundidades, ya el agua que está abajo ya no es agua consumible para el ser humano. Y es agua que trae una alta carga de minerales, como en este caso lo que mencionamos en el episodio pasado de arsénico. Un metal que no podemos consumirlo porque nos envenena poco a poco y nos ocasiona problemas de salud muy graves. Algo que ya lo platicamos en el episodio pasado. Si no lo han visto, los invito a que lo vayan a ver y que entiendan un poquito de lo que les estoy hablando en este episodio nuevamente. Y recordemos, extraemos agua que no se repone y es la base del problema. Aquí todo lo que tenemos es una sobreexplotación. Aquí sí, lamentablemente sí tengo que señalar que hay giros productivos que han ocasionado esto.
Los principales giros productivos que han ocasionado este problema son los ganaderos y los agricultores. ¿Por qué? Porque todos tenemos la mala idea de que es la industria. Nosotros sabemos que las zonas industriales de la laguna son muy grandes y que tenemos una variedad muy grande de empresas, pero el industrial gasta solamente de un 10 a un 15, el humano gasta de un 10 a un 15 en porcentaje del 100% del agua que gastamos, y el otro restante, este 70, 75% o hasta el 80%, lo gasta la agricultura y el ganado lechero y de engorda. Es un tema muy sensible y que lamentablemente, por más que queramos tener ganado gordo que dando leche, si no hay humanos, no hay nada. El problema es muy complicado y tiene muchas aristas. Ahorita ya lo estamos viviendo en muchos lugares, en muchas zonas de la laguna. Yo, por cuestiones laborales, ya tengo años trabajando en el municipio de Matamoros. En Matamoros, Coahuila, así como en muchas colonias de Torreón y Gómez Palacio y Lerdo, existen lo que le llaman tandeo. ¿Qué es esto? Les dan una cierta hora al día a los habitantes de estas zonas para que estén listos, porque les van a liberar agua en sus llaves. Les van a dar unas 3 o 4 horas al día de agua para que puedan o hagan lo que tengan que hacer para asegurar tener agua durante otras 24 horas, porque hasta el siguiente día les vuelven a pasar agua a su tubería. Si no es así, les llevan agua con pipas y pues esto también ocasiona muchos conflictos. ¿Conflictos por qué? Porque no solamente es alcanzar al de la pipa, sino también es el poder lograr que el de la pipa te ponga el agua que necesitas. Si no es que te cobra una cantidad por llenarte los tambos que tengas. Y aparte, les resalto, no es agua de consumo humano, es agua de mala calidad, agua que va sucia en muchas de las ocasiones, agua que se considera potable, entre comillas, pero que aún así no puede ser consumida. De hecho, ya al momento de que nosotros la utilizamos para lavar nuestros platos, lavar nuestra ropa, bañarnos, también tiene un efecto sobre nuestra piel y sobre nuestra salud. Por eso es muy importante este tema. Ahora, retomando un poquito el tema de la agricultura. La agricultura consume más del 80% del agua disponible en la región. Eso significa que la mayoría del recurso se destina a cultivos intensivos, mientras que las familias batallan para llenar un tinaco. Esto tal vez puede ser que no sea mi realidad, que no sea tu realidad y que no sea de las personas que están a tu lado, pero hay personas y familias que sí es su realidad. Aquí en la laguna, lamentablemente, el tener que batallar para tener lo mínimo para el consumo y para el uso, hay miles de familias que están así. Lamentablemente, como les digo, se prioriza el uso agrícola y el uso ganadero. Lamentablemente. Y esto no es un problema técnico que esté pasando allá afuera, es una realidad que viven las familias todos los días. No es algo que podemos ignorar. Las autoridades dan remedios. Es como cuando me duele la cabeza, te doy una aspirina para que se te quite en un momento. No estoy atendiendo el problema de raíz. Simplemente te estoy dando un mejoralito para que se te quite el dolor y para que lo puedas sobrellevar. Pero, como buenos laguneros, nos han enseñado que si puedo sobrellevarlo, puedo sobrevivir. Y creo que eso está mal porque no estamos exigiendo lo justo a las autoridades. Pero bueno, pasemos a otro tema, un poquito más. Volvemos a retomar. Les voy a dar un dato estadístico muy, muy significativo, que es ahorita la calidad del agua en la laguna. Como un dato estadístico importante, en Torreón, de 112 pozos de abastecimiento, 95 rebasan los niveles de arsénico permitidos por la norma oficial mexicana NOM-127. Es decir, casi todos los pozos tienen agua contaminada por encima de lo permitido para consumo humano. Y si vamos más allá, en un muestreo de 121 pozos en la región, solo 3 pozos tenían valores por debajo del límite de 10 microgramos por litro. El arsénico está prácticamente en toda la red subterránea de agua potable. Por eso es que pues yo ya soy una persona grande. Yo le digo a mis hijas y a quien conozco que no tomen agua de la llave. ¿Por qué?
porque trae arsénico. Esa es la realidad. Nos dicen mucho, hay filtros, hay purificadoras, hay todo, pero realmente lo que tú abres tu regadera, abres tu llave para lavar los trastes, abres tu agua, abres tu llave para regar tu jardín, esa agua muy seguramente trae un porcentaje de arsénico. Tal vez no muy alto, pero trae presencia de arsénico. Por eso es muy importante que no tomes agua de la llave, toma agua embotellada. Por eso, si se han fijado, de 15, 18 años a la fecha, el agua embotellada se ha vuelto básica en la dieta del lagunero. Eso es lo que tomamos, no existe otra cosa. Vamos a ver. Ahorita actualmente les voy a hablar de las presas que contamos, lo que es la Lázaro Cárdenas del Río y la presa es en el Palmito. Y bueno, ahí me equivoqué, les voy a hablar de algo. Las presas como el Palmito muestran cierta recuperación tras años de sequía. En 2025 se han reportado niveles cercanos al 35% de su capacidad ordinaria, es decir, alrededor de 1,000 millones de metros cúbicos de agua. Aunque esto suena bien, la realidad es que no alcanza para revertir el déficit estructural del acuífero. ¿Qué significa? Si recuerdan, tenemos un proyecto del gobierno federal que empezó Andrés Manuel López Obrador de agua saludable para la laguna. Es un proyecto que no ha terminado de arrancar, es un proyecto que no se ha terminado de ejecutar, es un proyecto que lleva un retraso importante en las obras y es algo que todavía el beneficio no ha llegado al alcance que debiera de llevar. Esto también es pues son malas noticias. ¿Por qué? Porque al final nos han dado solamente remedios intermedios, no algo que de verdad nos dé la probabilidad de que la laguna tenga una supervivencia de más de 25 a 30, 40 o hasta 50 años. Ahorita la laguna está en riesgo de que en unos 20, 25 años, según gente que conoce el tema, que se quede sin agua para el ser humano. Si seguimos al mismo ritmo. Puede ser antes si es que la aumentamos. Aguas con eso. Recuerden, el arsénico está en los pozos y la disponibilidad superficial aún no resuelve el problema de fondo. ¿Qué significa? De abajo ya no voy a sacar agua, ya no puedo sacar agua. Es más, no debemos de sacar agua por el riesgo de salud que implica para el ser humano. La solución debería ser el uso de agua superficial, pero todavía no es posible. Seguimos adelante con un problema tan fuerte. A nivel federal y de los diferentes niveles de gobiernos, se contemplaba que el proyecto de agua saludable para la laguna iba a dar una solución a esta demanda y nos iba a permitir distribuirla y que abrieras tu llave de tu casa y que esta agua ya no trajera arsénico. Inclusive se llegó a mencionar que podía ser de consumo humano. Lo dudo, pero bueno. Hasta ahorita, el 2025 a la fecha, todavía ustedes podrán observar en muchas zonas de la laguna donde están introduciendo grandes tuberías que son por este proyecto que no se ha concluido. Ya tiene más de 4 años ejecutándose y no se ha podido concluir. Ahorita se reporta un progreso del 59% del mismo, pero lo veo lejano todavía. Lo veo lejano que se concluya. Esperemos que, cuando menos, a ver si a la mitad del mandato de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, podamos tener un avance significativo que ahora sí en algo alivie la necesidad que tenemos aquí en la laguna. Es positivo, pero yo tengo mis reservas en cuanto al tema de la efectividad que pueda llegar a tener. Algo que han dicho muchas voces. En la laguna tenemos muchos luchadores sociales que han señalado que nuevamente que los verdaderos beneficiarios del proyecto de agua saludable para la laguna van a ser los ganaderos y los agricultores. Mucha de esa agua también se va a destinar para el consumo del ganado lechero y de engorda, así como también para los sembradíos, que a su vez esos sembradíos, dijéramos, bueno, sirven para que el humano consuma. No se equivoquen. La gran superficie de hectáreas que tenemos en la laguna, que se riega y que aparte se cosecha, es
para alimentar a las más de 500,000 vacas que tenemos en la laguna. Eso que se siembra, eso que se riega, es para ellas, no para el ser humano. Lo menos que se utiliza aquí en la laguna son sembradíos para consumo humano. La Conagua es una dependencia que, bueno, en mi caso y en mi tema muy personal, tengo muchas reservas de ley. En cuanto a tema me refiero, creo que la Conagua se ha quedado corta en cuanto al tema, no ha dado respuestas suficientes y pues lamentablemente manejan mucha información que no dan a conocer, como el tema de los pozos del agua que comentaba hace un rato. A pesar de que la dependencia ha logrado y ha hecho revisiones, la sobreexplotación existe y persiste. No hay una forma de cómo la podamos parar. Es sabido por quienes hemos estado en la fuente de campo o gente que está en el mismo campo que hay superficies grandísimas dedicadas al ganado o en su caso al cultivo, y que sabemos que tienen solamente permiso para tal vez 2, 3, 4 pozos profundos para extracción de agua, pero no, oh sorpresa, no solamente tienen esos, tienen más. Es importante que las autoridades se pongan las pilas para revisar exactamente cuánta es la existencia de pozos profundos, cuánto es lo que en realidad se está extrayendo y cuánto es lo que tenemos y qué tan viable es que se siga con esta extracción. Ya no podemos, ya estamos llegando a un punto de inflexión en donde si se continúa de esta forma se pone en riesgo la continuidad de la vida del ser humano en esta región. Y esto lógicamente nos afecta a todos. Yo no quiero que mis nietos o los hijos de mis hijas tengan que irse de aquí porque pues simplemente no va a haber de qué vivir. No va a haber en dónde vivir porque no va a haber agua para que puedan tomar. Y así como tan básico como es un vaso de agua, se van a dar cuenta que esto después va a ser lo más valioso. Ya no va a importar un celular, ya no va a importar nada más que esto. Porque de esto dependemos para vivir. Por eso es la importancia de tocar temas de este tipo y sobre todo que ustedes lo conozcan. Sé que se toca mucho el tema en medios de comunicación, pero si se fijan se toca de una manera muy corta y no se hace tanto hincapié en que es necesaria una solución. Ustedes lo saben y yo lo sé. Yo he estado en medios de comunicación, me siento afortunado por ejercer esta profesión, pero también tengo que ser realista. No tenemos, o los medios de comunicación oficiales no tienen el compromiso o evitan dar a conocer la situación real porque las autoridades así se los piden o se los exigen. Existen muchas, vamos a llamarlo, intereses en contra de que esto se difunda como debe de ser, pero es importante que lo hagamos. Espero que en los próximos episodios poderles traer a alguien que sí conozca el tema, que sí tenga datos más fidedignos y que nos pueda hablar más ampliamente. Espero que en el próximo capítulo o en el siguiente tener un invitado que sea experto en el tema y que ustedes comprendan un poco más de lo que estoy hablando. Ya pues, para no aburrirlos más, terminar un poquito más rápido, yo les hago una pequeña reflexión. Aquí es muy importante no solamente echarle la culpa a autoridades, a los giros productivos, sino también tener presente que nosotros tenemos también una responsabilidad. El tema del agua no se resuelve solo con obras. Se necesita gestión y decisiones claras. ¿Qué significa? Que algunas medidas se deben de impulsar y nosotros como ciudadanos debemos de exigirlas. Priorizar el agua para el uso doméstico, para la salud, antes que para actividades no esenciales. Esto se han hecho muchas campañas, infinidad de campañas. Siempre que entra una nueva autoridad municipal, una autoridad estatal, los órganos de manejo del agua hacen este tipo de campañas de no desperdicies el agua, no riegues las banquetas, procura que solamente consume lo justo. Es real y que hay que ser honestos, como ciudadanos no respetamos esto.
Me ha tocado ver en la calle gente que se agarra con la manguera a echarle agua a la banqueta para barrerla como si fuera... y le reclamas o le dices algo y te dice a usted qué le importa. Y esto igual sucede con quienes tienen extensiones de jardín y que le echan todo el agua cuando a veces sabemos que no es necesaria tanta agua y durante todo el día. Esto es una parte. También es importante que se cumpla la tecnificación del riego agrícola para reducir el desperdicio y liberar más agua potable. Durante años se ha hablado de la tecnificación del riego para los cultivos. No se ha cumplido. La realidad es que los programas federales que se han liberado en recursos, millones de pesos que se liberan para eso, solamente benefician a los grandes agricultores o a quienes tienen las cantidades grandes, vaya. A quien verdaderamente lo necesita, como los agricultores pequeños o medianos, no tienen esta posibilidad. Ellos todavía riegan por cintillas cuando les va bien, y si no, lo hacen por canal, y por a Dios me dé entender, la verdad. Esto es muy complicado, y sí es importante que este tipo de tecnologías lleguen a todos los sectores y a todos los niveles. Esto nos ayudaría bastante para que no tuviéramos un gasto tan extensivo del agua. Y otro sería monitorear de manera constante los niveles de arsénico y fortalecer las campañas de salud pública. Va muy de la mano del primero, pero creo que sí es cierto. No estamos teniendo un monitoreo por parte de Conagua o de las dependencias que se encargan de estos temas tan fuerte y tan cercano a la realidad. Sabemos que el agua en la laguna significa miles de millones de pesos al año. Miles de millones de pesos al año. Cuando es el ciclo de riego, se mueven cantidades muy importantes de dinero en el distrito de riego y los módulos. Dinero que muchas de las veces no beneficia más que a los que están en la sociedad. Hay muchos temas que son muy importantes, pero aquí lo que a mí me motiva es el agua, no el tema económico. Es el agua lo que me interesa que haya para cuando mis hijas crezcan y tengan mi edad, 51 años, sus hijos puedan contar con un suministro de agua para vivir, no para sobrevivir. Eso es lo que me interesa. No me interesa saber quién se lleva el dinero, quién se lo queda, no. A mí me interesa que las autoridades hagan su trabajo, las dependencias supervisen de una manera correcta y sobre todo que de verdad logremos ser ciudadanos conscientes y de igual forma nosotros cuidemos el agua y le demos la importancia que tiene. Aquí no basta con hacer obras, se requiere gestión, control y participación ciudadana. Son los 3 niveles, tanto el gobierno, los productores y nosotros, los que tenemos que velar porque nuestra zona, nuestra región, siga siendo factible para la vida humana, no solamente para la productiva. Los grandes empresarios, los grandes agricultores tienen que mermar un poquito a esa ambición de seguir acumulando riqueza. Quien conoce la laguna y quien sabe y quien vive aquí, quienes somos de aquí, sabemos que en la laguna hay una riqueza impresionante. Y es en base a estos giros. Son los que han producido la riqueza, una gran parte de ella. Es importante que también ellos bajen un poquito para que nosotros como ciudadanos, nuestra región tenga un futuro. Si no, pues ellos nada más mueven las empresas, mueven el ganado y los seres humanos nos quedamos aquí en la laguna sin agua. Creo que, pues, es todo lo que les quería llamar. Digo, la crisis hídrica en la laguna es un tema muy amplio. Pudiera durar hablando de esto más de 2 horas. Ustedes no me verían, no lo entenderían tal vez en alguna forma, pero sí es muy importante. La crisis hídrica en la laguna es una realidad. Un acuífero sobreexplotado, agua contaminada con arsénico y un proyecto que avanza pero todavía no alcanza. Lo que está en juego no es el futuro lejano, es la salud de nuestras familias hoy. Si este tema te importa, comparte este episodio y déjame en los comentarios qué deberíamos exigirle a nuestras autoridades locales y federales. Esto es real, no es una mentira. No estoy creando pánico. El arsénico es una realidad de nuestra salud. La falta de agua es una realidad que tú vives día a día. Y es importante que tengas conciencia de esto. Sé que me salió un poquito del cómo llevaba mis episodios. Tal vez el destino me está llevando por este lado y es algo que me apasiona, dar a conocer los problemas que existen. Espero que los pocos o los muchos que vean este episodio lo puedan replicar, le den me gusta
y que me comenten. Nos ayuda mucho para continuar con este proyecto y para poderle seguir echando ganas a que ustedes conozcan un poquito más de la realidad que vivimos. Los dejo. Les doy las gracias por verme y escucharme y seguimos pendientes y ahí les voy informando de todo esto. Muchas gracias.